Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy acerca de lo que significan los retos de la educación o de la pedagogía en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos elementos que vamos a hacer hincapié para poder mejorar nuestros modelos educativos, mejorar el sistema de enseñanza, aprendizaje y así podamos encontrar en los sistemas educativos la verdadera importancia de lo que es la educación, formar de alguna manera hombres que sean críticos, capaces de entender su realidad, poder transformarla y de alguna manera seguir transmitiendo ese tipo de conocimientos, pero no como una línea recta, sino como el supuesto de entender cómo se maneja el conocimiento para la mejora de la humanidad. De alguna forma hemos encontrado como número uno que todos en algún momento estamos hartos de la burocracia, y el primer elemento que vamos a cambiar y es reto para la educación y para la pedagogía es el aspecto de la burocracia. Sin lugar a dudas es uno de los grandes males de la educación actual, que afecta desde la educación infantil hasta la educación universitaria. Cada acto que se lleve a cabo dentro del aula tiene que acompañarse siempre con un documento o un escrito, el cual se van a dar las observaciones por las cuales se está emitiendo una aclaración, una observación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Los que han tenido la oportunidad de discutir este tipo de elementos o de conceptos, nos hemos dado cuenta que tiene más peso la normativa que la didáctica. Quiere decir que a veces exageramos el aspecto lineal en cuanto a las leyes, en cuanto a la legislación, en cuanto a la normativa que existe en la educación, más allá del aspecto o el arte de enseñar. Y esto claramente cae en lo absurdo que se ha convertido el sistema educativo actualmente. Es como si a un maestro le fueran a valorar más el conocimiento que tiene de las leyes o la legislación educativa que el conocimiento que tiene para dar una clase. De la mano con esto están lo que conocemos como leyes educativas. Cada país tiene una situación específica. Algunos ya están más allá de lo que en Latinoamérica conocemos como este tipo de propuestas educativas, pero que además de eso nos llevan, no sé, hablemos de años, unos 50 o 60 años en cuanto a evolución en el sistema educativo, pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que significa la ley educativa. ¿Qué vamos a poder tener como problemas fundamentales? Bueno, el hecho de tener falta de continuidad. En América Latina, cada gobierno que entra, en el caso específico de México, cada 6 años un gobierno entra y nueva ideología, nuevo tipo de participación, nuevo tipo de legislación para el aspecto educativo. Es decir, no tenemos un plan que dure 10, 11, 20 años, sino que simplemente el plan que nos manejan siempre es de 6 años y de ahí continúa el siguiente mandatario y lo cambia de acuerdo a sus ideales políticos, sociales y hasta económicos. Y la otra es en la participación del profesorado cuando se elabora este tipo de leyes. Aquí de alguna forma hay personas que de mucho renombre en distintos ámbitos que se meten a realizar leyes educativas, pero que no ven un niño hace años, hace décadas, o sea, no tienen ese tipo de experiencia como para poder plasmarla en la teoría. No tienen práctica que se plasme en una ley. Por lo tanto, cuando se hace eso, el profesorado pues se va en contra de ellos porque siente que las leyes no son propias. Para que exista una buena ley educativa, de alguna forma se debe modificar con mucha urgencia los contenidos que se trabajan en el aula. Muchos de ellos se mantienen por tradición,
ya han quedado obsoletos, pero siguen dándose como un aprendizaje o conocimiento de mucho valor. De igual manera, también se tendrían que empezar a introducir contenidos que son más necesarios para la era actual. En este caso, el manejo de ecosistemas, el manejo de tecnología, etcétera. Eso es lo que tendría que mejorar una ley educativa. Ya no trabajar en la mesa ni trabajar con contenidos que no nos sirven, que han quedado fuera del contexto, sino trabajar con lo que vamos a enfrentar en un futuro inmediato. En este caso, estamos hablando de nuestro año, en 2021. Estamos pasando un periodo en el cual todo lo que existía se reformó y tiene que volver a reestructurarse de tal manera que podamos entender de otra forma el aspecto de la educación. El tercer punto es la implicación de los padres o la participación de los padres en la educación. Esto cada vez o cada día es menor. Al mismo tiempo que dejan a sus hijos en la puerta del colegio, la mayor parte de los padres dejan la responsabilidad. Casi toda la educación recae en la escuela, y incluso aquella que debería ser la familiar, la que enseñan los papás. Y muchas de las veces en el entorno educativo o en el contexto educativo hay alumnos que acuden sin las normas básicas de comportamiento que se deben adquirir básicamente en familia, pero que entorpecen la labor docente porque tienen que enseñar ese tipo de comportamiento a algunos maestros y dejar a un lado los contenidos que se están dando para que podamos entrar en materia, y los valores y las normas están de la mano con la escuela. Pero déjeme decirle que los primeros educadores son los padres, son aquellos que pueden manipular este ámbito de la vida de sus hijos. El siguiente punto es la individualización de la enseñanza. La finalidad última del proceso educativo es que todos y cada uno de los alumnos puedan de alguna forma desarrollar talentos y habilidades. Eso en un aula de 25 alumnos, de los cuales 3 de ellos tienen dificultades de aprendizaje, 6 de alguna forma tienen el nivel de 2 cursos por debajo del que están cursando, y 4 no tienen acceso muy bueno al sistema lingüístico, pues realmente es complicado. Realmente no podemos enseñar por aspectos individuales. Algunos docentes tendrían en su mente 2 aspectos importantes. Una es, para que entendamos mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay 2 opciones. O se manejan 2 docentes por aula, o se baja el número de alumnos que atiende cada maestro. Solo así un docente podría disponer del tiempo para guiar todas las potencialidades del alumno. Pero bajo el sistema que tenemos, no es casi de alguna forma muy poco posible que se dé esto. El otro punto que vamos a tratar, y que son los elementos que posteriormente nos van a ser parte del problema educativo que tenemos, son los entornos de aprendizaje. Hoy podemos encontrar que si el hijo que tiene X persona tiene un talento extraordinario para la física, pero en el centro educativo no tienen ningún tipo de laboratorio de ciencias, ni cosa que se parezca a eso, pues es obvio que ese menor no va a desarrollar ningún tipo de habilidades. Sucede lo mismo con un talento para algún instrumento, para la investigación científica, para la educación física, para correr, como muchos lo conocen, o para pintar, o para las artes plásticas. Hemos pasado de tener lugares, no sé cómo lo llaman, pero de recreación de niños, donde ellos van, juegan, tocan,
y aprenden más que en una escuela, pero que esos lugares tienen aire acondicionado, tienen higiene, pasan por procesos de calidad en cuanto a la atención de los niños. Los niños se sienten súper contentos y abiertos a aprender, a diferencia de estar en un aula con aire caliente, o con de alguna forma hay los que tienen aula, los que no, pues obviamente también hay lugares donde no existe ningún tipo de resguardo a las inclemencias del tiempo, y es así que no es agradable de alguna forma estar estudiando. Algunos centros, muy pocos en nuestro país, ya tienen o disponen de todos los tipos de talleres: física, química, ingeniería, fuentes de energía, música, áreas recreativas para la práctica física, de actividad física. Pero hoy en día es más seguro que veamos a un maestro que ande de un lado a otro con sus instrumentos cargando, sus partituras, porque no tiene un aula específica de donde enseñar música. Y créanme que ese tipo de elementos, a veces, por muy importante que sea el conocimiento de cualquiera de lo que hemos manejado, pues se dispara y no hay ningún tipo de aprendizaje, como le llaman, significativo. Es más, en algunos ámbitos de nuestro sistema educativo se quitaron todo tipo de talleres para aprender habilidades mecánicas, que eso es lo más triste que existe en nuestro entorno. Otro que vamos a tener que mejorar siempre es la evaluación determinista. Este elemento, pues básicamente, no vamos a poder desarrollar competencias de las personas si estamos encaminados a evaluar la capacidad de memorización, que es importante, eso déjeme decirle, pero no es una cualidad que se debe desarrollar y valorar por la escuela. Básicamente, la evaluación nos debe servir para informarnos en qué momento de aprendizaje está el alumno y cuáles son sus posibles problemas que tiene para aprender. En este mundo que estamos viviendo actualmente, no es importante acumular conocimientos, sino que qué hacer con esos conocimientos, y hay que evaluar con base a ese concepto, no para clasificar, sino para conocer dónde está el educando y hacia dónde va. Ese es uno de los retos que tiene la educación y la pedagogía. Está igualmente otra de las influencias de nuestro tiempo, la educación emocional. En este mundo también, donde ya el niño tiene muchísimos factores externos que van a influenciar de forma negativa, la educación emocional es fundamental para que se desarrolle integralmente. Sería maravilloso que los padres se encargaran de ello, pero no es así. Algunos padres con mucho esfuerzo no hacen más que ejemplificar o dar malas educaciones del tipo emocional, y el menor lo refleja en la escuela. ¿Se está trabajando mal? Sí. ¿Se puede trabajar bien? Claro que sí, pero hay que ahondar que la educación emocional no es como fin último la felicidad. Déjeme decirle que y eso es lo que están educando mal. Piensan que ese concepto es felicidad, y no. La educación emocional en la escuela es justicia, es integridad, es honestidad, la resistencia o la tolerancia a la frustración, la superación de uno mismo, la autorregulación, la trascendencia que tiene el ser humano, la prudencia también, la persistencia en hacer las cosas, y en algunos casos también la superación de la muerte de algunos seres queridos. Todo ello no está encaminado a la felicidad. No a corto plazo, sí a largo plazo, pero la autogestión de estos elementos son importantes para que sean enseñados, si no por un maestro regular, de aula regular, sí por un profesional de la salud mental. Y es que regularmente equivocamos el concepto y pensamos que, como ya mencioné, educación emocional es felicidad, y no lo es así. Habría que retomar la teoría
correctamente para poder educar en la escuela este tipo de emociones, saber autogestionar lo que estoy sintiendo por parte del niño, que déjeme decirle, no es fácil, pero con un buen trabajo metodológico se puede llevar a cabo y con asesoramiento de profesionales de la salud. Y por último, tenemos un problema importante. La educación se comercializa y algunos tienen hasta el cinismo de hablar de una metodología perfecta. Y hemos visto, y ustedes han visto también en internet, cómo hay o surgen gurús de la educación, gurús del aspecto emocional. Hagan de cuenta que algunos le llaman coaching, pero que asisten a una comercialización de la educación. Es básicamente un negocio. Si hemos visto cómo la educación pasa de hacer un negocio, porque la mayor parte de las escuelas privadas pues básicamente también te cobran por cuidar al hijo y porque tú puedas trabajar un periodo de tiempo largo y no preocuparte por ellos, pero ya pasamos esa frontera. Ahora los que se dedican a esto, a hablar sobre educación, tienen un marketing fabuloso donde hace que miles de sujetos que son docentes sigan los mensajes de ellos como si fuera una realidad. Pero déjeme decirle que hay personas que nunca en su vida han tenido la oportunidad de estar en el salón de clases. Y algunos nada más tuvieron un poquito y se dedicaron a ser conferencistas. Y a partir de esa profesionalización de ser conferencistas, empiezan a decir que tienen recetas mágicas, dan mensajes correctos pero vacíos de práctica educativa. No vamos a poder juzgar a las personas por lo que hacen, pero básicamente el aspecto colaborativo de las nuevas tendencias o la moda en cuanto a educación hoy son desfavorables para generar competencias y para generar alumnos que sean excelentes en trabajo individual. Todo tiene que ver con dos aspectos importantes: que el docente utilice el sentido común y la experiencia en beneficio del aprendizaje de sus alumnos, no en beneficio de una metodología que se ha comprado o que te dicen estudia esto, estudia aquello y vamos a ser los mejores maestros. No, eso es realmente un aspecto de mentira o un aspecto utópico, una utopía realizándose. Y estos, como ya mencioné, son los retos que tiene todo pedagogo en la educación a partir de estas fechas hacia adelante. La ha tenido siempre, pero ahora es con más fuerza porque nos enfrentamos a un cambio de estilo de sistema. Ya las pedagogías, los tipos de metodologías, los tipos de sistemas educativos o los modelos educativos están cayéndose. No hay una forma, y esta es una forma de verlo. Ya interactuar con un público se hace más fácil por el tipo de medios o redes sociales o inclusive de plataformas para poder subir su tarea, calificarla, darle un número así. Y básicamente créanme que si lo utilizas bien, este tipo de tecnología es perfecto. Es un autodidactismo enorme con la cantidad de conocimiento que hay. Pero si no, estamos formando simples espejos de algo que no queremos a futuro, que básicamente no van a poder saber utilizar el concepto de educación y no van a saber qué hacer con los conocimientos que se vierten en la educación, y seguimos haciendo lo que regularmente hemos hecho en mucho tiempo: seguir produciendo empleados a largo plazo. Esta es una opinión de lo que tenemos como un reto hacia la posteridad, es decir, cómo la educación vamos a verla después. Así que nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, y pues que todo siga como ahora,
que vayamos evolucionando, pero que también tengamos la oportunidad de ver como generación que la educación cambia y que no siga produciendo este tipo de elementos que ya conocemos, que es la saturación del mercado y la producción de elementos que solamente buscan un papel pero que se dedican a otra cosa. Esto ya hay que acabarlo, ya es una práctica obsoleta. Hay países que la han dejado y podrían hablar de ejemplos, pero no me quiero meter en ese tipo de conceptos. Así que muchísimas gracias por haber escuchado y se quedaron hasta el final. Hasta luego.